estén muy bien. Si gusta, podemos comenzar con la presentación de una vez para respetar a las personas que llegaron temprano. Y también, bueno, la charla es un poquito extensa. Vamos a ver lo que es Cauca y Recauca y también la reforma a la Ley General de Aduanas. Entonces, si gustan, ya comparto la pantalla y podemos comenzar. Perfecto. Bueno, como ustedes bien saben, este año 2021 ha sido muchos cambios en todo lo que es la normativa aduanera, tanto regional, con la entrada en vigencia del Código Aduanero Centroamericano y su reglamento, el 4, a partir del 1 de mayo, que nos tomó bastante por sorpresa a todos, ¿verdad? Y pues ya se ha estado compartiendo diferentes propuestas a la reforma de la Ley General de Aduanas y eventualmente de este año pues no va a pasar que se apruebe la misma y es importante que conozcamos qué se está proponiendo para saber qué nos puede afectar, ¿verdad? ¿Qué actuaciones previas a la aprobación podemos empezar a tomar para que no nos tome desprevenidas una serie de cambios que vamos a ver que nos pueden afectar, ¿verdad? Entonces, por esta razón decidimos hacer este webinar. Esperemos que les sea de mucho provecho. Igual, si eventualmente les surgen dudas, pueden contactarnos también al correo y con todo gusto podemos evacuarles las consultas que se les generen. Vamos a iniciar con un poquito de las generalidades, ¿verdad? El Cauca y el Recauca, ya Costa Rica teníamos aprobado 3, desde el 2008 habíamos aprobado el 4, pero estaba pendiente de ratificación. Es hasta ahora el 2021, es decir, 13 años después que se ratifica. Como les digo, de manera sorpresiva, no esperábamos una aprobación en este año, pero bueno, se aprueba y se pone de una vez que entre en vigor a partir del 1 de mayo. Ya tenemos 3 meses desde que entró en vigor y esto quiere decir que ya está vigente en Costa Rica y es lo que hoy por hoy rige y por eso es importante que conozcamos qué cambios se introdujeron con esta entrada en vigor, ¿verdad? Porque es lo que ya está rigiendo y no podemos simplemente decir que no sabemos si alguna situación es distinta a cómo se manejaba en años anteriores, ¿verdad? De igual forma, el Cauca 5 ya está actualmente en proceso de elaboración, entonces eventualmente en un par de años, pues tendríamos esta normativa obsoleta y empezaría a regir el 5, ¿verdad? Con respecto al proyecto de reforma a la Ley General de Aduanas, él ahorita se encuentra en la Asamblea Legislativa en análisis bajo el expediente 22.364 y esta reforma, la Ley General de Aduanas es bastante vieja, ¿verdad? Del 95, si bien se han venido dando reformas a ciertos artículos o se han adicionado capítulos y demás, no es la reforma integral que requerimos en el país para actualizar nuestra normativa aduanera al comercio exterior que nos rige hoy por hoy, ¿verdad? Lamentablemente, esta reforma que se está planteando tampoco es integral. Básicamente sigue 2 objetivos, que es ajustar la normativa nacional a esta normativa regional del Cauca y Recauca 5, que es lo que venimos hablando, y además pues es un compromiso para el crédito con el FMI, entonces por esta razón es que tiene que pasar ese proyecto, sin embargo no es la reforma integral que se requiere, entonces eventualmente en posteriores años vamos a ver que van a estar dándose todavía reformas a esta ley, al reglamento también, y que la administración aduanera va a estar emitiendo circulares y directrices para regular distintos temas que no se están regulando con la ley y con esta reforma, ¿verdad? A mí siempre me gusta empezar con esa pirámide, en derecho le llamamos la pirámide de Kelsen, y es la jerarquía de normas. ¿Por qué es importante que conozcamos al menos qué va primero o qué tiene un rango superior a nivel legal? Porque en este caso, bueno, en primer lugar, va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Más importante al menos vinculante. En primer lugar, la Constitución política. Y como pueden ver, en segundo lugar, tenemos los tratados internacionales, entre los que se encuentra el Cauca y el Recauca 4.
Y si ven, debajo de ese está la Ley General de Aduanas. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque al ser que hoy ya nos está rigiendo el Cauca y el Recauca 4, todo lo que diga el Cauca y Recauca 4, aunque sea contrario a lo que hoy está regulando la Ley General de Aduanas, va a ser vinculante lo que diga y va a ser superior lo que diga el Cauca y el Recauca. Es por esta razón que es importante que conozcamos qué está regulando el Recauca, qué me está cambiando, porque si la Ley General de Aduanas, hoy por hoy, porque todavía no está reformada, me dice algo y el Recauca me dice lo contrario, lo que rige es lo del Recauca. Entonces, mi recomendación es que cada vez que tengamos una duda sobre algún procedimiento, sobre algún trámite, lo primero que tenemos que ir a buscar es qué me dice el Cauca y el Recauca. Si eso ya no me lo regula el Cauca y el Recauca, entonces ahí ya me voy a la Ley General de Aduanas a ver qué dice, ¿verdad? Pero esa es la nueva, el nuevo ejercicio que tenemos que estar haciendo en ahora cada vez que tengamos consultas aduaneras. Primero Cauca y Recauca y lo que ya no esté regulado ahí, buscamos qué nos dice la Ley General de Aduanas. Vamos a analizar primero el Cauca y el Recauca porque es lo que ya está rigiendo para que comprendamos cuáles son los principales cambios y en la medida en que eso se esté tratando de reformar en la Ley General de Aduanas para que coincida con el Cauca y el Recauca, también lo vamos a estar mencionando para que sepamos que de una vez ya eso va a estar eventualmente modificado en la normativa nacional y no va a existir pues la inseguridad jurídica que lamentablemente tenemos actualmente, que es que tenemos dos cuerpos normativos que muchas veces son contrarios en lo que regulan. Uno de los principales cambios y que también se está planteando en la reforma a la Ley General de Aduanas y que ha sido bastante controvertido es el uso de equipos de inspección no intrusivo. Sabemos que desde hace tiempo ya esto se venía comentando, que se iba a estar aplicando, ya hay determinados puertos, por ejemplo en APM ya sabemos que existe el escáner y hay determinados auxiliares que ya los utilizan. Sin embargo, ya a nivel de regional se regula el uso de este tipo de equipos de inspección no intrusivos. Sin embargo, como podemos ver, se regula para el servicio aduanero, que esa es una de las cosas que más se está criticando en la reforma a la Ley General de Aduanas, y es que en la reforma a la Ley General de Aduanas nos lo están imponiendo a los auxiliares como una obligación de contar con este tipo de equipos. Y eso, por supuesto, nos implica costos, ¿verdad? Hay equipos que son bastante elevados y pues también cuánto tiempo nos van a dar legalmente para poder adquirir este tipo de equipos y estar al día con la obligación que ahora se nos quiere plantear, ¿verdad? Es una de las críticas porque si bien Cauca y Recauca nos regula el uso de este tipo de equipo, lo regula para el servicio aduanero y no como lo está queriendo hacer Costa Rica, que seamos nosotros los auxiliares los que tengamos que asumir esos costos, ¿verdad? También la figura del operador económico autorizado o el OEA se nos viene a regular aquí en el Cauca y el Recauca. Esto es sumamente importante porque nos da un buen peso a esta figura, ¿verdad? Creo que Mariana levantó la mano. Si gustas, te doy la palabra para que puedas conversar y consultar lo que requieres. Vamos a ver. Ok, no sé si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos, Mariana. Sí, una pregunta. Esa reforma que se quiere hacer a la Ley General de Aduanas de obligar a los auxiliares a tener este tipo de dispositivos, ¿a cuáles auxiliares propiamente se refiere? A todos los que reciben mercancías, los que los transportan, los que sacan y ingresan mercancías a sus instalaciones. Entonces, básicamente, entiéndase, zonas francas, ¿verdad? Depositarios aduaneros, gestores aeroportuarios, todo lo que es transportistas también, ¿verdad? Hay muchos equipos, ¿verdad? Sí, como eso fue una de las grandes quejas que tuvimos del sector privado, sí, el artículo 30 es lo que se quiere reformar, ¿verdad? Que es el de las obligaciones de los auxiliares. Y lo que dijeron es que el escáner, que es el más caro, no va a ser obligatorio, ¿verdad? Sino otro tipo de sistemas,
de cómputo y demás, ¿verdad? Ya las barritas y demás, pero lo que fue el escáner, que es el sistema más costoso, lo excluyeron para que fuera obligatorio que se adquiriera. Entonces, al menos no va a ser tan elevado, pero sí es importante que lo tomemos en consideración porque eventualmente ya esto no nos van a exigir y no sabemos, como te digo, desde que empiece a aprobarse la reforma y a regir, cuánto tiempo nos van a dar para poder cumplir con esto. Listo, muchas gracias. Con gusto. Laura, sí. ¿Me Adelante, escuchan? Laura. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ok. Gracias. Con respecto a esa pregunta también de estos equipos de sistemas de control intrusivo, digamos, en el caso de las zonas francas, que tengamos ya sea cualquiera de estos equipos o sistemas, ¿cuál va a ser el objetivo? Por ejemplo, digamos, si uno tiene o cómo se supone que debe ser el uso de eso y cuándo podría aplicar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mercancía, un embarque con un aforo verde o o cuál es el objetivo del uso de estos en el caso de una empresa zona franca. Sí, se supone que es para inspeccionar la mercancía, por ejemplo, si se va a exportar, ¿verdad? Que se pueda mandar, por ejemplo, muchas veces van a estar enlazados con sistemas de aduanas para que se vea de una vez y se mande el reporte de lo que iba, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, sí, la misma reforma nos dice que la administración aduanera va a tener que emitir una serie de circulares y de regulaciones específicas para cada auxiliar y cómo va a tener que utilizar este tipo de equipos, ¿verdad? Entonces, de ahí eso no va a quedar resuelto como va a quedar en la norma, porque eventualmente la misma administración aduanera es la que nos tiene que decir cómo lo tenemos que utilizar y va a tirar directrices específicas para cada tipo de auxiliar, ¿verdad? Para que entonces ahí justamente nos quede más claro y no se quede nada de discrecionalidad y después nos digan que estamos incumpliendo con algo que no sabíamos que teníamos que cumplir, ¿verdad? Claro, Laura. Creo que estás en mute. Adelante. O no sé si fue que se te quedó la mano levantada. Listo. Perfecto. Sí, en definitiva, esta es un tema que es, como les digo, desde que hicieron este tipo de observaciones, el sector privado estuvo muy preocupado por esta regulación y esta obligación, ¿verdad? Y ya sabemos que si cumplimos con estas obligaciones podemos tener multas y demás, pero sí es importante que la administración nos diga cómo nos va a estar regulando eso. Carlos, ¿cómo estás? Adelante. No, disculpe, Sherman, estaba nada más viendo lo de la mano. Ya, listo. Pensé que Ok, era yo el que la tenía levantada. Gracias. perfecto, no te preocupes, con gusto. Bueno, también tenemos, como les estaba comentando, a nivel ya regional se regula lo que es la figura del operador económico autorizado. Esto es bastante importante porque como vimos en la primera diapositiva de la pirámide, ¿verdad? La normativa internacional es superior a la nacional y actualmente pues Costa Rica, si bien regulaba la figura de operador económico autorizado, lo hacemos mediante un reglamento, ¿verdad? Que va por debajo de la ley y hasta por debajo de los tratados internacionales. Entonces eso nos viene a dar un mayor peso legal a esta figura y en efecto, en la reforma a la ley general de aduanas se está incluyendo todo un capítulo completo que nos venga a regular el OEA. Entonces también esto nos viene a brindar mayor seguridad jurídica a este tipo de empresas que ya estamos acreditadas o que eventualmente nos gustaría acreditarnos. Esta es un tema que también ha generado un poco de controversia. Yo no sé ustedes, pero ya tenemos 3 meses de que esta normativa está vigente en el país y la administración aduaneras no se ha pronunciado sobre muchos temas, ¿verdad? Y eso nos genera mucha inseguridad jurídica y una de estas es, se adiciona esta causal de inhabilitación, ¿verdad? Además de las que ya existían en la normativa nacional, y es que se supone que yo tengo que presentar como auxiliar
anualmente una certificación de solvencia tributaria. Si yo se supone que anualmente no presento esta certificación, me pueden inhabilitar hasta que yo cumpla con esta obligación. Mi punto es, ¿cuándo tenemos nosotros que empezar a cumplir con esta obligación? Porque ya el Cauca y el Recauca está rigiendo, se supone que ya yo debería cumplir esto. La administración aduanera no me ha dicho cuál tipo de certificación tengo que presentar, o el solo hecho de que ahora ya yo tenga que estar inscrito en el ATV va a subsanar esta certificación. ¿Cómo tengo que cumplir con eso? Y esto es importante porque eventualmente a mí me pueden inhabilitar por no cumplir con eso y no me han dicho cómo tengo que cumplir con esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí es importante que entendamos, aquí vamos a ver qué nos dice la normativa, pero lamentablemente mucha de esta normativa, la aplicación de la misma ya a nivel de mis empresas va a quedar supeditado a lo que la administración venga a regular en el futuro, porque hay muchas cosas que yo no puedo cumplir si no están los trámites y si no están los procedimientos habilitados al efecto, ¿verdad? Pero sí es importante que lo conozcamos porque en cualquier momento ya se viene a regular, nos lo vienen a imponer y tal vez no nos den mucho tiempo para empezar a cumplir. Entonces es importante que ya lo tengamos presente. Ya sabemos que a partir del 15 de julio, todas las personas que no estemos inscritas en el ATV con una actividad comercial no podemos hacer los DUAs de importación y exportación. Y entonces también esto ya vienen justamente a estar en línea con este tipo de objetivo que lo que busca es mejorar el control aduanero y la recaudación, ¿verdad? Entonces ya si bien también se prevé eso en la reforma a la Ley General de Aduanas, no se esperaron a la reforma, sino que de una vez nos lo impusieron mediante un comunicado, ¿verdad? Entonces, a veces es un poco complejo y no sé si les ha pasado que estos 15 días han sido de locos porque falta de comunicación entre los sistemas, ATV y TIC, yo estoy inscrita y sale que no y tenemos pegadas las exportaciones y las importaciones y entonces es un poco complejo, ¿verdad? Claro, Laura, dime. ¿Ibas a consultar algo, Laura? Sí, me escucha, perdón, es que yo creo como que algo no me está funcionando. No te Charmaine, preocupes. gracias. Hay algunas, vamos a ver, artículos o cambios en la ley que, digamos, en el caso de empresas de zona franca, como la de nosotros, tal vez no nos aplica directamente o tal vez, como vos decís, ¿verdad? Ya las autoridades pues van a establecer algunas excepciones o solicitudes distintas para empresas que tienen un régimen tributario que es exento, como el caso de las zonas francas, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros, pues, la mayoría de las veces no tenemos que pagar por impuestos o tributos a la importación, ni a la exportación tampoco. Entonces, no sé si, digamos, hay alguna excepción o se ha escuchado en el caso del caso de zonas francas, si va a haber alguna excepción a esta certificación. Sí, como te digo, ni tan siquiera la Administración Aduanera de Costa Rica se ha pronunciado sobre esta obligación nueva que nos viene a imponer el Recauca, ¿verdad? Entonces es complejo, habrá que ver al final exacto cómo lo van a plantear o como te digo, si simplemente el hecho de que ya tengamos que estar inscritos en el ATV ya va a respaldar esa certificación o vamos a tener que presentar algo en específico, ¿verdad? Y cada cuánto y justamente van a haber excepciones, no van a haber excepciones. No hay lamentablemente nada, ni tan siquiera un comunicado al efecto y estas son pues las situaciones que a veces son preocupantes, como le digo, ya son 3 meses de la reforma y uno esperaría que de la entrada en vigencia del Cauca y Recauca, uno esperaría que ya hubieran dicho algo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente casi que queda nada más esperar, sí estar muy atentos, para mí yo creo que esta es la principal conclusión de este webinar y es que tenemos que estar muy atentos de lo que va a estar tirando aduanas, ¿verdad? Porque eventualmente al final la eficacia de estas normas se va a reflejar en cómo vamos a tener que ejecutarlas. Muchas gracias, Lau. También muy importante para algunos tipos específicos de auxiliares, hay cambios en las garantías que antes se presentaban en la Dirección General de Aduanas, y es que son aumentos, por ejemplo, y eso también se está reformando en la Ley General de Aduanas para que coincida con el Recauca.
y es que para los agentes aduaneros la garantía pasa a una garantía global de $20,000 y para los depositarios a 150,000, cuando actualmente están 100,000, ¿verdad? Ahorita. Entonces, también es importante que la administración diga a partir de cuándo tengo que cambiar ya la garantía que tengo y aumentarla y demás, ¿verdad? Entonces, también en ese aspecto es importante que conozcamos que se están cambiando aspectos que son procedimentales básicamente y cuándo tendríamos que empezar a cumplir con este tipo de obligaciones. Un tema que muchísimos agentes aduaneros estuvieron en desacuerdo con esta entrada en vigencia del CAUCA y el RECAUCA es que nos vienen a regular en cuáles actuaciones o modalidades o regímenes no ocupamos, pero no es obligatorio, ¿verdad? No es que yo no lo tengo que usar nunca. Yo decido, es optativo justamente, si utilizo o no un agente aduanero. Son estas que estamos agregando aquí, son las adicionales, ¿verdad? Ya están las mismas que han estado siempre, en eso no hubo cambios, zonas francas, por ejemplo, ¿verdad? Para algunos determinados regímenes y modalidades y los que ya sabíamos, ¿verdad? Muestras y marco comercial y demás. Y estas son las que se adicionan, que es importante que tomemos en consideración por ser las nuevas, ¿verdad? Básicamente todo lo que yo traiga con FAUCA, bueno, con UCAF, ¿verdad? No ocupo utilizar un agente aduanero, eso es bastante innovador. Las efectuadas por apoderado especial aduanero. Este segundo punto es muy importante porque esta es una figura nueva que se viene a crear con el BCAUCA, que no tenemos en nuestra normativa aduanera, y de hecho la reforma a la Ley General de Aduanas tampoco la contempla. Entonces, vamos a lo mismo, tenemos todo un nuevo auxiliar, ¿verdad? Que tiene que cumplir con determinados requisitos y demás para poder ejercer, que se viene a crear a nivel internacional, que se supone que yo podría utilizarlo, y aduanas no ha hecho nada, y hay una propuesta de reforma a la Ley General de Aduanas y tampoco se está creando este nuevo auxiliar. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, por lo menos la reforma de la Ley General de Aduanas no lo viene a contemplar, ¿verdad? Entonces, también ahí, si yo eventualmente quisiera usar un apoderado especial, ¿cómo lo podré utilizar si aduana no me dice qué hay que hacer para habilitar este tipo de auxiliar específico, ¿verdad? Y no me parecería que no me dejen utilizarlo si a nivel internacional existe. También nos dicen que no ocupamos la intervención del agente aduanero para las importaciones no comerciales cuyo valor no exceda los $1,000. Y para la admisión temporal para el perfeccionamiento activo también se adiciona que no se ocupa la intervención del agente aduanero. Este tema lo puse porque es lo que sí ha dicho aduanas, ¿verdad? Y sí se ha pronunciado al efecto, y es que ya los pequeños envíos sin carácter comercial que pueden estar exentos son solo los familiares. Le adicionan ahí, ¿verdad? Ya no era como antes, que todo lo que yo traía que tenía un valor menor a $500 lo podía exentar. Ya ahora no, solo me dicen familiar, y como les digo, de eso no era 1 de mayo y ya habían comunicado que ya se iba a tener que pagar y demás, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también deja un sinsabor la administración de que para situaciones que pueden ser más importantes para uno como administrado no se pronuncian, y lo que implica recaudación para ellos, ¿verdad? Ahí sí, de una vez CAUCA y RECAUCA rige, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más ahí para que lo tuviéramos en consideración. Y esta es la figura del apoderado especial aduanero, ¿entiendes? Es como un tipo de agente de aduanas, pero es específico, una persona física específica para una persona jurídica. Yo como empresa tengo un trabajador encargado de logística que tiene todos los conocimientos en aduanas, que tiene el título en aduanas, porque también tiene que cumplir los mismos requisitos que tienen los agentes de aduanas, ¿verdad? Y yo quiero que sea esa la persona que me haga a mí todos mis DUAs, ¿verdad? Entonces yo la designo mediante una escritura pública, que esa persona natural que cumple con todos los requisitos que me dice RECAUCA, me va a hacer todo mi desalmacenaje. Eso es un apoderado especial aduanero, básicamente. Es importante entender que ese apoderado especial aduanero no va a ser el responsable de sus actuaciones, sino que va a ser la empresa o la persona jurídica
bajo la cual él está actuando en representación de, ¿verdad? Entonces también es importante que ahí lo tomemos en consideración, porque al menos con los agentes aduaneros existe la responsabilidad solidaria, ¿verdad? En cambio, el apoderado especial básicamente soy yo como empresa la que asumiría todas las actuaciones que él realice, ¿verdad? Entonces, incluido cobro de impuestos, multas y demás. Entonces, ahí para que sepamos que existe, lo regula la normativa, también yo como empresa tengo que dar una garantía, ¿verdad? Entonces ya me convierto también en responsable, aparte de mi garantía normal, por ejemplo, como empresa de zona franca y demás, tendría que dar una garantía de $20,000, la misma de los agentes aduaneros, para que pueda tener yo un apoderado especial que me haga todos mis desalmacenajes, ¿verdad? Esta es una figura muy interesante que se planteó con el Recauca, que como les digo, ya está rigiendo, y también me parece pues bastante increíble que la administración no se haya pronunciado de esto, porque es algo que nos viene a beneficiar como administrados, y es que se crea la figura de depósitos aduaneros temporales. Entonces me dice que básicamente son aquellos lugares habilitados por el Servicio Aduanero Nacional para almacenar temporalmente mercancías en espera de que yo ya los destine a algún régimen, ¿verdad? Creo que este concepto es bastante común, es lo que conocemos como predios, ¿verdad? Patios y demás. De hecho, la normativa específicamente me dice que los predios, bodegas o patios ubicados en la zona primaria van a ser considerados depositarios aduaneros temporales. Literalmente lo está diciendo la normativa internacional. Y me dice que el plazo de depósito temporal es de 20 días hábiles y si no cae en abandono. Ahora, ¿cuántos días puedo tener yo en un predio mi mercancía y que cae en abandono aquí en Costa Rica? 15 días hábiles. Y la normativa internacional me dice que yo lo puedo tener 20 y yo no he visto que el sistema haya cambiado. Si yo lo tengo 16 días me va a caer en abandono en el sistema, pero la normativa internacional a partir del 1 de mayo me deja tenerlo 20 días. ¿Cómo aduanas no se ha pronunciado sobre eso? ¿Cómo el sistema TICA no ha sido parametrizado para que a los 15 días no caiga en abandono la mercancía, sino que sea a los 20? Entonces, por eso es importante que estemos al día con eso, que sepamos nuestros derechos, porque a mí me abren un sancionatorio porque cayó en abandono, por ejemplo, que me cobran 5 días, ¿verdad? Los de multa y demás. Yo lo peleo, porque yo tengo el derecho a partir del 1 de mayo de tenerlo 20 días en un depositario y no me debería caer en abandono, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, perdón si la administración no ha ajustado el sistema, pero mi derecho está. Y yo puedo tenerlo en un predio 20 días hábiles y no solo 15. Entonces ahí es importante también que la administración haga ese tipo de comunicados y haga el tipo de ajustes que se requieren, ¿verdad? Más si son en beneficio del administrado. También nos viene a regular cuando yo no tengo que presentar la DBA, son los mismos que ya conocemos y nos adicionan estos 4, ¿verdad? Entonces también es importante porque muchas veces es un poco complejo, los mismos aforadores probablemente no van a saber y es importante que nosotros conozcamos que no lo tengo que presentar, no es obligatorio. Por ejemplo, para mercancías importadas en consignación, eso es algo que la normativa nacional no regula, ni tan siquiera una importación de mercancías en consignación, mucho menos que no ocupe DBA. Y la misma administración, la misma normativa internacional me lo está previendo. Las que se sometan al régimen temporal o suspensivo, así como al régimen laboratorio, eso implica entonces zonas francas, no deberíamos hacer la DBA. Y todas las importaciones realizadas por las entidades sin fines de lucro que están exentas de tributos, que ahí ya eso serían para casos muy específicos, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que ya no ocupamos hacer una DBA, por ejemplo, y si el aforador no lo pide en una importación, poder nosotros tener el respaldo legal donde le digamos no obligatorio, ¿verdad? A partir del 1 de mayo. También aquí nos hablan de una figura muy interesante que es la compensación, ¿verdad? ¿Cuántas veces traen? Bueno, eso pasa mucho cuando pagamos impuestos, ¿verdad? No creo que sea un problema muy común en zona franca, pero por ejemplo,
Los importadores de regímenes regulares, cuántas veces el barco no pegó y ya yo tuve que anular el DUA y me tienen que devolver los impuestos de ese DUA, ¿verdad? Y tengo que hacer un doble pago con el nuevo DUA que yo haga. De muchas veces sí ya la aduana me tiene que devolver algo porque yo no podría pagar otros impuestos con lo que ya la aduana me debe, en vez de tener que hacer todo el proceso que ya conocemos de solicitud de devolución de impuestos, que es larguísimo, tras de feria y no me devuelven ni intereses ni nada, ¿verdad? Entonces, sí, el RECAUCA nos dice que podemos compensar los créditos que tengamos, ¿verdad? Con los débitos y básicamente tienen que concluir 3 circunstancias. Primero, tienen que ser deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la deuda esté determinada, cuánto es, por qué y demás. Tienen que estar reconocidos por acto administrativo firme, es decir, siempre tengo que presentar la solicitud de devolución y cuando la aduana me dice, sí, le tenemos que devolver tanto, entonces ya esa resolución donde me dicen que me tienen que devolver, eso es un acto administrativo firme. Entonces tengo igual de que hacer todo el proceso, ¿verdad? Y dice que los servicios aduaneros, es decir, en este caso la Dirección General de Aduanas, establecerá mediante disposiciones administrativas los mecanismos para que opere la compensación. Entonces, vamos a lo mismo. Tengo un artículo que me dice, yo puedo compensar mis deudas, pero no lo puedo aplicar porque el mismo artículo me dice, la DGA le tiene que decir a usted cómo lo puede aplicar. Muchas veces son dudas, 20, 30 millones de colones. ¿Cómo hago para que yo pueda pagar un eventual mercancía que viene de camino, por ejemplo, ¿verdad? Sin que me implique a mí sacar doblemente esa erogación de dinero. Ahí creo que eso también es un punto importante, que eso nos beneficia mucho, es algo que los administrados queríamos de hace tiempo, que pudiéramos compensar lo que nos deben, ¿verdad? Y ahora es de pues luchar ahí para que nos saquen la normativa específica, ya aquí en Costa Rica, que nos diga cómo lo hago, ¿verdad? Pero pues el derecho ya lo tenemos en el RECAUCA. Y ese tema que para mí es súper importante y que voy a lo mismo, al menos yo no he escuchado qué ha dicho aduanas al efecto de esto. Sin embargo, sí sé que lo están aplicando de oficio, digámosle así, ¿verdad? Yo tengo que alegar la prescripción y sí la están dando, ¿verdad? Entonces, sí, al menos en eso sí lo están reconociendo, pero como les digo, tengo que alegarla. ¿Cuántas personas sabemos que ahora mi prescripción para multas y sancionatorios es de 4 años y no de 6? Entonces, a mí me abre un sancionatorio hoy y si ya pasaron 4 años, ya no tengo que ser 6, eso es súper importante, son 2 años que me estoy ganando. Yo puedo alegar la prescripción y de una vez se lo digo, aleguen la prescripción y se la están dando. Eso sí, es muy importante. Si el sancionatorio me lo inician, es decir, me dan el acto de inicio después del 1 de mayo, que es cuando empezó a regir el RECAUCA, ¿verdad? Si a mí me iniciaron el sancionatorio antes del 1 de mayo, no me va a aplicar esta prescripción de 4 años porque el mismo RECAUCA regula que todos los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia se concluirán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento que se iniciaron. Entonces, muy importante, ¿verdad? Todo proceso sancionatorio que me inicien después del 1 de mayo tiene un plazo de prescripción de 4 años. Revisémoslo de una vez, es lo primero que hay que alegar a la administración aduanera. Tengo que alegarla porque ellos siempre tienen la obligación de iniciar el sancionatorio porque la prescripción es renunciable. Si yo no la alego, se asume que se renunció tácitamente. Entonces, de una vez, es lo primero que les recomiendo, revisemos cuánto tiempo pasó desde el DUA, si me iniciaron un sancionatorio después del 1 de mayo, para ver si ya está prescrito. Y a partir del 1 de mayo es muy importante, 4 años, ya no estos 6 años, entonces hoy por hoy, la Ley General de Aduanas me dice 6 años y el RECAUCA me dice 4, y el que va a regir son los 4 años del RECAUCA, porque el RECAUCA es superior a la Ley General de Aduanas, como habíamos visto en la pirámide. Entonces, para mí al menos como abogada es uno de los temas más importantes, ¿verdad? Y que pues sí nos vienen a beneficiar a los administrados bastante, ¿verdad? Con el desahogo que tienen las aduanas, muchísimos de los sancionatorios que tienen ahí están prescritos ya, ¿verdad? También
hay cambios grandes en el proceso de justificación de sobrantes y faltantes. Si ya un proceso de justificación de sobrantes y faltantes es complejo, ahora se nos puso un poquito más complejo, ¿verdad? Y la Ley General de Aduanas se está reformando para que quede exactamente igual a como está el RECAUCA. Bueno, y de hecho hay una reforma un poquito más perjudicial, más bien, que el RECAUCA no está regulando. Y, por ejemplo, se nos bajó el plazo para justificar. Antes lo teníamos en un mes, con la Ley General de Aduanas se nos bajó a 15 días hábiles. Eso es lo primero que tenemos que entender ahorita. Cada sobrante que yo tengo que justificarlo en 15 días hábiles porque es el primer requisito para cumplir de admisión. Si yo lo presenté un día después, me rechazan el sobrante porque no cumplí con ese requisito. Entonces, ahora cambiamos el chip y pensemos que ya no existe el mes para justificar sobrantes, sino son 15 días hábiles. Bueno, al menos no todo está malo. Actualmente teníamos un 3% de diferencias para las mercancías a granel. Con el RECAUCA se nos sube a un 5% y la Ley General de Aduanas se está reformando también para que sea un 5%. Entonces, eso también nos ayuda a que no estemos en tantos procesos de justificación de sobrantes. Y puse esta última porque lo dice la normativa, pero no creo que se cumpla. Y es que se supone que aduanas me tiene que emitir la resolución de rechazo en 3 días posteriores a que se recibieron las justificaciones. El proceso de justificación de sobrante a nivel interno de la aduana es largo porque primero pasa por técnico y después tiene que ir a normativa a que hagan la resolución. Entonces también la normativa no prevé este tipo de situaciones internas y que al final nos digan que nos tienen que emitir una resolución en 3 días cuando sabemos que eso no se va a cumplir, pues también simplemente queda como letra muerta, ¿verdad? También nos habla de un procedimiento de rectificación de la declaración o autorrectificación, como se está planteando en la reforma a la Ley General de Aduanas, que se está reformando el artículo 90 para que seamos nosotros mismos, los auxiliares, los que hagamos la rectificación de un DUA. Eso es algo súper importante que definitivamente la administración aduanera va a tener que emitir un comunicado de cómo es que va a funcionar esto, ¿verdad? Porque me dice que si yo me equivoqué en un DUA, tengo que transmitir una declaración de mercancías de rectificación donde cambio el dato que habíamos puesto incorrectamente. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Va a ser una nueva modalidad o qué va a funcionar, verdad? Esto lo que busca es que la aduanas no esté tan abarrotada, ¿verdad? De tantas gestiones como actualmente está. Y bueno, pues también eso nos beneficia a nosotros como administrados, porque sabemos que un proceso de rectificación dura 2, 3 meses en la aduana, llamando todos los días y presionando todos los días, ¿verdad? Entonces, si yo puedo hacerlo yo mismo, pues ya va a depender la resolución de lo que yo tarde, ¿verdad? Entonces, esto me parece que es muy innovador y que es sumamente importante y que nos va a venir a beneficiar a ambos lados, tanto a la administración como a nosotros como administrados, pero sí es importante que nos vengan a decir, ¿y cómo tenemos que hacer esto, verdad? Laura, dime. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ve, con eso tengo una pequeña duda, porque bueno, en el caso de las zonas francas, nosotros sí podemos presentar nuestras propias rectificaciones, o sea, lo hacemos a través de nuestras propias agencias, o bien nosotros podemos llenar el formulario que, ¿verdad?, está en la página del Ministerio de Hacienda. Incluso recuerdo una capacitación que recibimos de normativa de la aduana hace un tiempo, donde nos decían que incluso si nosotros sabíamos que había una omisión, un error en la declaración, pues podríamos ya por default, sin esperar la resolución de la aduana, pagar por anticipado ¿verdad? El monto correspondiente, ajá, o la multa correspondiente, presentarlo y listo, ¿verdad? Entonces, digamos, de ese proceso actual que bueno, por lo menos a mí me han explicado, a este cambio,
¿qué es lo que cambia? Que no logro, no Sí, lo que percibo el... cambia es que, digamos, el proceso actual es justamente, se llena el formulario, ya sea por el importador o por la agencia aduanal, ¿verdad? Se envía Ujú, a la ujú, aduana y normativa tiene que revisar, emitir una resolución donde diga, sí, se corrige el número de factura, ¿verdad? De X a Y, ujú. y técnico tiene que en el sistema, meterse en el sistema TICA y corregir el DUA a nivel de sistema, y entonces después vemos que cuando yo me meto a TICA ya no dice A, sino que dice B, la factura. Ujú, ujú, ujú. Ese proceso de intervención de la aduana para corregir el Ajá. DUA en sistema es lo que ya se va a omitir. Y se supone que soy yo el que me meto a TICA y hago una Ah, entiendo. declaración ya como un DUA de rectificación. Entonces, cada vez que ya no meteríamos a TICA, ya veríamos el DUA correctamente. Pero el hecho es ese, ¿cómo en sistema TICA voy a tener que hacer yo esa Ah, rectificación? ya entiendo, ya ¿Sobre el entiendo. mismo DUA o es un DUA nuevo? ¿Cómo va a funcionar? Es lo que, ¿verdad? Pero lo que se omite es la actuación de la aduana. Ajá, ya entendí. Perfecto, Sí, gracias. esa es la idea, pero habrá que ver cómo se tiene que ejecutar, ¿verdad? Ujú, Está ujú, interesante, ujú. hay que verlo. Pero Entiendo, sí es gracias. importante que ahí lo tengamos presente porque pues al final pues es bastante común que estemos con procesos de rectificación, ¿verdad? Ujú, ujú. Gracias. Con uso. Este también es, como les digo, algunos los pongo porque están, pero sabemos que se van a cumplir, ¿verdad? Se supone que ahora el aforo tiene que durar 24 horas desde que la mercancía está a disposición del funcionario. Actualmente la Ley General de Aduanas me dice que son 2 días, y si esos 2 días no se cumplían, menos 24 horas, ¿verdad? Pero bueno, ahí para que lo tengamos presente. Y también pues el aforador eventualmente puede hacer el aforo sin intervención del importador o de su representante, cuando, por ejemplo, me piden información y yo no la doy, me piden documentos y yo no la doy, o si existe tal vez algún tipo de denuncia. Entonces, también esa situación que a veces hacen los importadores de estarse escondiendo y así, saber que ya eso no les va a funcionar porque ya la normativa faculta a las autoridades a hacer el aforo sin intervención del importador en casos específicos, ¿verdad? Este también es muy importante porque es una obligación que ahora tenemos nosotros, bueno, siempre la hemos tenido, la de confirmar los DUAs de exportación, pero eran 5 días desde la fecha de autorización de levante. El Recauca me lo viene a cambiar a 3 días. Yo tengo que confirmar el DUA de exportación en los 3 días siguientes de que se efectúe el embarque. Si bien el plazo me disminuye, me pasa de 5 a 3, creo que nos queda más claro el hecho de que el plazo empiece a contar desde el embarque de las mercancías, ¿verdad? Porque muchas veces eso que decía, levante de las mercancías, no entendíamos muy bien a qué se refería en una exportación específicamente, más que el sistema no nos indica la fecha de levante, sino que nos indica fecha de embarque, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante que lo tengamos presente, porque a partir del 1 de mayo, si yo no confirmo dudas en los 3 días desde que se hizo el embarque, me pueden iniciar un sancionatorio. Y yo no le puedo decir, es que yo no sabía que ahora eran 3 días y no 5, porque ya la normativa estaba rigiendo a partir del 1 de mayo, ¿verdad? Entonces, cambiamos el chip y empezar a hacer los planes de acciones respectivos para que no se nos pasen estos plazos, porque sabemos que es uno de los sancionatorios más comunes que abre la aduana y es por no confirmar los DUAs de exportación en tiempo, ¿verdad? Laura, dime. Yo tengo otra pregunta. Entendiéndose, o sea, el embarque de la mercancía se entiende como por el momento en que yo hago el DUA, al momento en que sale, digamos, el buque o el avión. Se entiende el momento en que sale, ¿verdad? Entonces, de hecho, el sistema me tira ahí cuál es la fecha de embarque, si yo me meto en historia del DUA. Ajá. Entonces, si eventualmente no se puede embarcar por alguna situación externa, ¿verdad? A mí como exportador, ya sé que la naviera no vino el barco, algo pasó, ¿verdad? Que es bastante común. Al menos yo tengo una causa de justificación y mi recomendación siempre es a mis usuarios y demás. Si usted no puede confirmar un DUA porque está con una imposibilidad, ya sea por un tercero o por el sistema o por lo que sea, envíe una nota a la aduana. La van a archivar y no le van a dar balón, no importa. El día que usted le haga el sancionatorio, usted tiene prueba
donde usted le dijo a la aduana, no pude confirmar por X, Y, Z. Y ahí lo planteamos en la defensa del sancionatorio y tenemos una causa de exculpación, ¿verdad? Entonces, es importante que yo esté atenta a tratar de confirmar. Cuando se van los barcos, ya me confirman, ¿verdad? La naviera, que ya está listo. Y si yo no logro confirmar por alguna situación de la naviera o de un tercero, informemos a la aduana. Y eso guardémoslo en un expediente nosotros en nuestras oficinas, y en el momento que llegue el sancionatorio vamos a tener prueba para defendernos, ¿verdad? Que al final eso es lo importante, ¿verdad? No, o sea, al final la aduana, yo mando esos escritos y no me va a decir nada. A ellos eso no les va a preocupar. El día que me van a sancionatorio, yo soy la que tengo que estar preocupada de cómo defenderme, ¿verdad? Perfecto, gracias. Con gusto. Se amplían la categoría de importaciones temporales, todas las que ya tenemos en el reglamento de la Ley General de Aduanas. Además, ya se crean unas específicas para equipo y material profesional. Entonces, se supone que si yo voy a ir a trabajar a algún lugar, puedo llevarme todo lo que yo ocupe para mi tipo de trabajo específico. Obviamente, eso varía dependiendo de la profesión, el oficio que usted tenga. Eso lo contempla la normativa. Religiosas, que antes no estaban. Y todo lo que son películas y todo lo que es reproducción de audios y video también lo puedo meter como importación temporal. Entonces ahí para que lo tengamos en consideración. Yo también siempre cuando termino ese tipo de capacitaciones les digo, esto es muy general, ¿verdad? Nosotros pues lamentablemente no podemos hacer algo muy exhaustivo porque nos iríamos toda la tarde, ¿verdad? Son 2 cuerpos normativos grandísimos. Pero es importante que los tengamos a mano. Si ustedes al final ocupan, yo con todo el gusto me pueden escribir y les mando el link donde los pueden acceder para leer el Cauca y el Recauca, y que logremos entender a fondo cuáles son los cambios que se están dando, ¿verdad? Porque aquí al final es una generalidad de los principales cambios que consideramos con el tipo de público que tenemos, ¿verdad? Que son los que más les pueden afectar a ellos. Interesante es que ahora se supone que cuando yo meto mis mercancías a un depositario aduanero, va a ingresar con un DUA, ¿verdad? Sabemos que ahorita yo lo meto al depositario con el DUA de tránsito, ¿verdad? Y ahí ya después yo hago el DUA de importación definitiva o de internamiento del régimen de zona franca o el DUA específico que yo le quiera ya destinar al régimen, ¿verdad? Ahora va a existir, entonces en ese caso la administración va a tener que crear una nueva modalidad de DUA, que sería para ingresar al depositario. Entonces se supone que ya ahora no me ingresa con el DUA de tránsito, me va a ingresar con ese DUA específico de depósito aduanero y va a ser un DUA común y silvestre como el de importación, porque tengo que tener la factura, tengo que tener conocimiento de marque, tengo que tener el certificado de origen, tengo que tener la nota de exoneración en caso de que vaya a aplicar una nota de exoneración, la declaración de valor, tengo que exponer en el DUA todo lo mismo que tiene un DUA de importación, ¿verdad? No como el DUA de tránsito, por ejemplo, que antes yo, bueno, no transmito documentos ni demás, ¿verdad? Con esta declaración de depósito aduanero, sí, digo que estoy ingresando, ¿verdad? Lo único que varía a una importación definitiva sería que no tengo que tramitar las notas técnicas para ingresarlo al depositario, ¿verdad? Eso ya yo lo tramito al momento que voy a importar o internar. Pero entonces también eventualmente sabemos que la administración va a tener que explicar cuándo va a ser esta nueva modalidad, cuándo lo tengo que empezar a usar y demás, ¿verdad? Que es un cambio bastante importante a nivel de procedimiento aduanero que vamos a tener, ¿verdad? Ahora tengo que ingresar mercancías al depositario por medio de un DUA específico que va a existir para eso. También nos aumentan las causales del abandono tácito, que también es importante que tengamos en consideración. La primera que la puse, pese a que ya la habíamos visto, es cuando están zonas portuarias o depositarios aduaneros temporales, que ya sabemos que son predios, patios y demás, ¿verdad? Si tienen más de 20 días hábiles. Y yo no los destino a un régimen. Sabemos que la Ley General de Aduanas nos dice 15 y como les digo, si les abrimos un sancionatorio por eso, es importante que lo peleemos porque tenemos el derecho ya de tener los 20 días. También nos dice si después
de que yo tengo el DUA y tengo autorización de levantes, yo no la retiro dentro de los 30 días posteriores a la autorización de levante, también me van a caer en abandono. Entonces no es que ya yo tengo DUA, autorización de levante y lo voy a dejar ahí, ¿verdad? No, tengo que irlo a retirar. También, que este es un tema interesante, que es con los reembarques. Yo tengo que reembarcar en 10 días hábiles. Es una reducción bastante grande porque la Ley General de Aduanas me permitía reembarcar en un mes. Ahora tengo que reembarcar en 10 días hábiles si no me cae en abandono. Y es lo que les venía diciendo con el tema de la importación temporal, que cuando no se rindió garantía y no se reexportó o nacionalizó dentro del plazo, me cae en abandono, ¿verdad? Entonces, si bien no tengo que pagar impuestos, me va a caer en abandono de una vez, ¿verdad? Y este es un tema que sí se ha comentado un poquito a nivel de aduanas, ¿verdad? Pero tampoco es como que han sacado alguna nota explicando ahora cómo hay que hacer las cosas, ¿verdad? Y es que nos cambia toda la fase recursiva. ¿De qué? De cuando yo voy a impugnar un aforo, por ejemplo, cuando voy a impugnar un sancionatorio donde me están cobrando una multa. Por ejemplo, también cuando voy a tener alguna situación donde hay un acto final que me está afectando a mí, ¿verdad? Como administrado. Se creó un nuevo recurso que no existía antes, que es el recurso de revisión. Entonces, se supone que todos los actos que dicte la aduana que me están cobrando impuestos o me están cobrando multas, yo tengo que presentar este recurso de revisión. Entonces, ya no es lo que conocíamos antes, ¿verdad? Sino es un recurso nuevo que no lo conoce la aduana. De hecho, yo presento ese recurso y, por ejemplo, una impugnación de un aforo, no lo conoce la aduana, lo conoce la Dirección General de Aduanas, pero lo presento a la misma aduana para que lo sepamos, ¿verdad? Lo conoce la Dirección General de Aduanas, entonces también a nivel operativo de la aduana han habido cambios. Ya las aduanas no tienen tanto personal, se han movido algunos a la Dirección General de Aduanas porque ahora ellos van a conocer todas las impugnaciones de aforos y de sancionatorios. Ya no es la misma aduana como siempre ha sido. Y tenemos también, cambió el plazo, son 10 días hábiles para presentar ese recurso. Antes teníamos 15. Entonces eso es sumamente importante porque todo lo que se presenta fuera de plazo, solo por eso ya me lo rechazan, por más razón que usted tenga de lo que sea, ¿verdad? Entonces tenerlo presente porque eso sí es bastante lesivo porque nos bajaron los plazos y ahora son 10 días hábiles lo que yo tengo para impugnar, entonces para que lo tengamos ahí, que por lo menos algún día lo escuchamos, ¿verdad? Se presenta eso en la aduana lo dirige a la Dirección General de Aduanas y ellos emiten resolución rechazando o declarando con lugar nuestros alegatos, ¿verdad? Y a ese recurso, a esa resolución que me resuelve el recurso de revisión, también le cae apelación a como ya conocíamos, entonces tengo que presentarle ahí la apelación, ¿verdad? Entonces, también con 10 días, entonces ahí para que lo tengamos presente, hay cambios importantes a nivel de recursos, de qué hago, si soy empresas que muchas veces hago las impugnaciones yo mismo, tenerlo presente, ¿verdad? Si no, bueno, ahí también es importante pues contar con la ayuda de un profesional que esté con esa situación al pendiente. Como les digo, la administración aduanera no se ha pronunciado mucho al efecto, pero si usted presenta un recurso de reconsideración, ellos lo conocen por la informalidad como uno de revisión y lo resuelve. Pero ya tal vez usted lo presentó pensando que tenía 15 días hábiles, pero ellos de una vez se lo van a conocer como el de revisión que tiene 10, ¿verdad? Entonces no los pueden rechazar por eso. Entonces para que lo tengamos ahí bastante presente. Y hay algo que cambia que es bastante inusual en aduanas y es que también ellos primero van a hacer como una revisión previa del recurso y ver que cumpla con los requisitos del 627, que es por ejemplo que diga la oficina a la que va dirigida, las calidades de las personas, fecha, firma, que ¿verdad? Uno pensaría que es muy lógico, medio para recibir notificaciones. Muchas veces hacemos un escrito dirigido a la aduana y se nos olvida poner el medio para recibir notificaciones. La aduana, eso es lo primero que va a revisar la Dirección General de Aduanas. Si mi recurso no cumple con alguna de esas cosas, me van a prevenir, tengo 5 días para subsanar y si yo no presento lo que ellos me pidieron, me van a declarar inadmisible el recurso, es decir, ni me lo van a conocer
por una situación de forma. Entonces, a veces que tenemos esa situación de que mandamos escritos, a veces son muy informales, a veces es nada más, yo le quiero decir a usted esto, ya no puede funcionar tan así porque ya el mismo Recauca se nos volvió formalista y nos dijo, si usted no cumple con requisitos de forma, se lo rechazo y ni tan siquiera le entro a conocer el fondo. Entonces, ¿verdad? Tengamos cuidado porque perder una apelación por una situación de forma no podemos después justificarlo, ¿verdad? Es importante que sepamos esta situación y no vernos después expuestos a un perjuicio. Y bueno, importantes son las normas supletorias que nos dicen, que es lo que les decía. Dice que lo que no se prevé en el Cauca y en el Recauca se va a regir por la legislación nacional. Entonces, como les digo, ahora nuestro nuevo chip es toda duda que tenga de aduana, busco Cauca y Recauca. Y lo que no diga Cauca y Recauca, lo busco en la Ley General de Aduanas. Ese debe ser el orden, ¿verdad? Y evidentemente que ya sabíamos que eso tenía que pasar, nos dice que el servicio aduanero emitirá las disposiciones administrativas que se requieran para facilitar la aplicación del recaudo. Definitivamente no hay duda que la Dirección General de Aduanas tiene que emitir las circulares y las directrices necesarias para poder aplicar muchas de estas nuevas normas que nos trae el recauca, ¿verdad? Y importante, como también se los dije con la prescripción, todos los despachos, procedimientos, recursos que se iniciaron antes del 1 de mayo se van a conocer y se van a resolver con la normativa vieja, ¿verdad? Es lo que me inicien después del 1 de mayo se va a regir por el Cauca y el Recauca. Eso a nivel general de Cauca y Recauca. No sé si tienen alguna duda o si continuamos con lo que es la propuesta de reforma a la Ley General de Aduanas. Habrá que ver al final qué se aprueba, ¿verdad? Qué es lo que va a salir en sí, pero al menos es importante que conozcamos qué es lo que quieren cambiar, ¿verdad? Para ver si al final se va a pasar íntegro como está o se va a cambiar alguna cosita o del todo ya no sale, ¿verdad? Perfecto. Entonces creo que continuamos, ya que no hay dudas. Como les digo, la reforma a la Ley General de Aduanas lo que busca es algunas veces ajustarse a Cauca y Recauca y otras veces cumplir con el crédito del FMI. Entonces, lo que busca es un mayor control aduanero, recaudación, evidentemente, y bueno, se supone que facilitación del comercio, que a veces uno pues no lo ve tanto, pero bueno, sí hay algunas cosas que nos benefician bastante y que es importante que lo sepamos para poderlo aplicar correctamente, ¿verdad? Uno de los primeros artículos que quise ver que se están tratando de adicionar a la Ley General de Aduanas es uno que nos da seguridad jurídica a nosotros como administrados, y es que básicamente nos viene a decir que ningún funcionario aduanero me puede pedir a mí algún documento o alguna información o requisito que no esté previamente establecido en la normativa. A veces, lamentablemente, aduanas es muy desuniforme con sus criterios, ¿verdad? Y tenemos dos casos exactamente iguales y una aduana me resuelve una forma y la otra aduana de otra, ¿verdad? Y eso nos pasa muchísimo y tal vez hay trámites que yo hago de una forma, una aduana, y el otro me pide 1000 cosas que uno dice, ¿de dónde se están inventando esos requisitos, verdad? Ahora esto nos viene a dar seguridad jurídica y básicamente no nos pueden pedir requisitos que no estén expresamente. Entonces ya no es que puedan andar inventando como muchas veces lamentablemente pasa. Y de hecho les pueden iniciar procedimientos administrativos a los funcionarios que incumplan con esta normativa. Entonces bueno, ese ahí está interesante que esté y que eventualmente podamos usarlo con algún funcionario que quiera ahí pasarse. Como les digo, aquí para que lo vieran, en el artículo 30 se está agregando este inciso O, que es en el que nos dicen que los auxiliares vamos a tener la obligación de contar con el equipo y los medios tecnológicos de inspección no intrusiva. Ven que nos dice con exclusión del equipo de escaneo, pero básicamente ves para todos los auxiliares que traten lo que es ingreso, revisión, permanencia y salida de mercancías. Es bastante extensivo.
Vamos a ver al final. Sí va a salir ese probablemente. De hecho, hay todo también un proyecto de ley sobre la regulación de este tipo de equipos, ¿verdad? Inspección no intrusiva. Entonces, al final es lo que es, a nivel internacional es lo que se está utilizando y la Organización Mundial de Aduanas es lo que está recomendando. Entonces, ahí para que lo tengamos bastante presente. Se crean nuevas figuras que no existen, que como les digo, hay que ver cómo se van a trabajar, pero hay bastantes interesantes que son completamente nuevas en la normativa aduanera de Costa Rica. Un ejemplo de ese es este 61 bis, que es el pago diferido. Básicamente me dice que yo traigo una mercancía, hago el dúo de importación y pago impuestos hasta dentro de un mes. Más o menos seguro va a funcionar como funcionó ahora con lo de la moratoria, ¿verdad? De la pandemia. Entonces, una posibilidad que me dan, no pago en el momento del dúo de impuestos, sino que pago dentro de un mes. Eso le permite a muchas empresas tener flujo de caja y es interesante, ¿verdad? Solamente estos 4 impuestos son los que yo puedo diferir el pago, no aplica para todos los impuestos, solo DAI, selectivo de consumo, ley 6946 y para el IVA. Todos los otros, no sé, si usted trae licores, tiene que pagar IFAM, tiene que pagar INDER, los vas a tener que cancelar en el momento de la importación. Pero, obviamente la administración no va a perder, yo tengo que garantizar, dar una garantía global sobre con un valor del 20% de todas las importaciones que yo hice el año anterior. Entonces, si evidentemente usted ya no cumple con ese pago en un mes, le ejecutan la garantía y la administración no va a estar perdiendo, ¿verdad? Entonces, ahí esa es una figura interesante que igual hay que ver cómo se va a regular, ¿verdad? Pero ya al menos nace en esta reforma. La obligación de inscribirnos en el registro tributario, como les digo, no se esperaron a la reforma, ya no la impusieron. Entonces ya sabemos que tenemos que estar en el ATV, tenemos que estar con una actividad comercial, si no, no nos tiran los DUAS. Y también esta es una obligación que ya tenemos como a nivel de circular, que es que tenemos que estar al día con la caja también, ¿verdad? Ya sabemos que no nos dan resoluciones o no nos dan DUAS si no estamos al día. Entonces, básicamente lo que viene es darle el rango de ley a algo que ya existe. Crean también esta figura de la declaración aduanera acumulada de importación y no sé, es un poco compleja porque no le veo tanto el beneficio, ¿verdad? Pero ahí su ciencia tendrá que tener. Me dice, yo voy a traer 4 importaciones como mínimo en un mes, entonces yo puedo hacer para cada una de esas 4 importaciones que van a estar llegando en momentos diferentes, ¿verdad? Un DUA provisional, se le llama, una declaración aduanera provisional, que yo lo que no entiendo es qué tan provisional es si tengo que pagarle los impuestos y tengo que cumplir requisitos no arancelarios. Ahí se me está pareciendo mucho un DUA normal. Me dice que las mercancías pueden ser sometidas a verificación inmediata. Sigo viendo cuál es la diferencia con un DUA definitivo, digámosle de alguna forma. Tengo que transmitir el conocimiento de embarque. Si voy a aplicar TLC, tengo que transmitir el certificado de origen y además la nota de exención. Entonces, ¿qué diferencia hay con un DUA definitivo? ¿Será que tengo que menos líneas, menos variables, llenar? No sé bien cómo lo va a manejar la administración aduanera para considerarlo una declaración provisional. Y se supone que dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes a que hice la primera declaración, ya tengo que hacer la definitiva que me incluya las 4 provisionales. Ok, habrá que ver cómo funciona, la verdad, y qué fin tendrá. No sé si facilitará en realidad el ingreso de mercancías. Tal vez puede ser hasta más costoso para las empresas, porque tengo que hacer, en vez de 4 DUAs definitivos, 4 temporales y 1 definitivo al final. Tengo que pagarle 5 veces a la agencia en vez de 4. No sé, ahí nada más ahí está, que existe. Es diferente, el RECAUCA no lo regula, pero para exportaciones, a aduanas de Costa Rica no lo viene a regular para importaciones, entonces, bueno,
Su lógica tendrá que tener, entonces ahí está para que lo conozcan, que eso es lo que se está planteando. Y pues una figura que es súper específica para determinados importadores, ¿verdad? Que supongo que se acercaron a la administración aduanera a decirles que ocupaban este tipo de figura, que es una importación temporal para mercancías que yo tengo un contrato de arrendamiento o leasing, que es que al final del arrendamiento yo puedo comprar ese bien. Básicamente me dice que lo puedo traer por 5 años. Eso pasa mucho, por ejemplo, con maquinarias, tractores y ese tipo de cosas. Los trae por 5 años para uso exclusivo de mi producción. No le puedo hacer ningún cambio, como pasa con las importaciones temporales en general. Tampoco es de libre circulación. Y todos los repuestos y demás también los puedo traer sin pago de impuestos durante todo este plazo, ¿verdad? Igual al vencimiento del plazo lo tengo que reexportar, y si no lo reexporto, lo tengo que poner a las órdenes de la autoridad aduanera, hacer la solicitud nuevamente y cancelar una multa. Entonces, una figura muy específica que va a beneficiar a determinados importadores y que ahí se está viendo. Esta adición a un artículo 242 ter es bastante lesivo. Cuando mandamos las observaciones como sector privado, fue a uno de los que más objeciones le pusimos, porque honestamente es bastante fuerte una sanción que se viene a crear. Nos dicen, por ejemplo, que si usted es un auxiliar que lo sancionaron con el 242, que el 242 es el de 2 veces los tributos dejados de percibir, ¿verdad? Cuando tengo una diferencia de impuestos mayor a $500. Si usted es un auxiliar, lo sancionaron con eso y dentro del plazo de 4 años lo vuelven a sancionar con un 242, lo van a suspender por 10 días hábiles. Eso es bastante lesivo. Yo estoy pagando las multas, si me abren 3, me abren 4 en 4 años, no debería de afectarle a la administración en la medida en que yo esté pagando, ¿verdad? De por sí ya sabemos que si yo no pago, sí me inhabilitan. Entonces, que además de tener que pagar la multa, tenga yo que ser suspendido por 10 días hábiles, es bastante lesivo. Yo no puedo trabajar en 10 días, imagínense, hábiles. A mí me parece, al menos desde el punto de vista personal, que es una sanción desproporcional, muy fuerte, y que además solamente me pueden sancionar una vez en 4 años. Eso es ilógico, no es viable con la realidad que tenemos en el país. Particularmente para los agentes aduaneros, que son solidariamente responsables, no van a tener una multa en 4 años, jamás. Habrá que ver al final qué pasa, ¿verdad? Pero yo sí esperaría que no pase tal cual, porque sí es bastante fuerte esa sanción. Y además nos crea esta nueva sanción que sí nos puede afectar a nosotros como empresas de zona franca, que es el cierre del establecimiento. Me dice que si yo no demuestro a la administración aduanera que me sometí a los procedimientos aduaneros para introducir al territorio nacional las mercancías, entonces entiéndase, yo tengo mercancía que le pagué impuestos, pero yo no demostré que le pagué impuestos cuando me hacen una auditoría, por ejemplo, ¿verdad? Las computadoras que se me pierden, y yo no demuestro que cumplí el procedimiento aduanero, entonces me pueden cerrar el establecimiento por 15 días naturales. Les repito, si a mí se me pierde una mercancía y yo no demuestro que le pagué impuestos, me van a hacer el procedimiento para cobrarme los impuestos, para cobrarme los intereses y me van a cobrar la multa. Y además de eso, me van a cerrar el establecimiento por 15 días naturales. Me parece muy punitivo y muy lesivo para todas las empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, si eso pasa así, yo les recomiendo a todas las empresas tengamos muchísimo más cuidado en la disposición de nuestros bienes, porque ahora no es solo pagar multa, ahora me pueden cerrar el establecimiento 15 días, ¿verdad? Y sí, me parece que es bastante fuerte esta sanción. Me crean la posibilidad del pago fraccionado en las regularizaciones. Ya sabemos que a nosotros muchas veces nos llega esa nota donde nos dicen, tiene una reunión con la DGA el viernes a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué hice ahora? Porque ni tan siquiera nos dicen qué hicimos. Ese es el fin de la regularización. El fin que tiene es decirnos en la reunión qué pasó, ¿verdad?
Cuando nos llegan este tipo de casos, vamos a una audiencia de regularización y la aduana me demuestra los hallazgos y me dice, usted tenía un DUA y no le pagó bien los impuestos en esto y esto, la partida arancelaria, lo que sea. Y tiene que pagar una diferencia de impuestos de tanto y los intereses. Actualmente yo tengo 5 días naturales para pagar esos, 5 días hábiles para pagar ese total, ¿verdad? Impuestos más intereses, si no me abren el ordinario o me mandan a cobro judicial. Esta propuesta de reforma, este artículo 24 bis me dice, o te puedes acoger al pago fraccionado. Entonces, a mí me parece súper bueno porque nos ha pasado en muchos casos, los montos son excesivamente elevados y el importador dice, yo no puedo pagar esto, quedo en quiebra. Ahora yo puedo hablar con la administración, cosa que yo no podía hacer, bueno, que no puedo hacer ahora, esperemos que ahora sí se pueda con la reforma, y decirle, está bien, yo acepto que le tengo que pagar eso, pero ocupo un pago fraccionado porque no se lo puedo pagar todo de una vez. Y eso es bastante bueno, también creo que le ahorra gastos a la administración y recursos porque no me mandan a cobro judicial, sino de una vez ya tenemos ahí la buena fe de pagar y hacemos el arreglo de pago y cada cuánto hay que pagar. Eso es bastante beneficioso y me parece que sí escucharon las propuestas de los administrados en ese sentido. Y este es un tema súper importante para nosotros como empresas de zona franca, y es que se supone que esperemos que se pase íntegro como está, y es que si yo tengo una revisión a posteriori, ¿verdad? Sabemos que la aduana tiene 4 años para llegar a hacerme revisiones después de que yo tire los DUAs, y encuentra que hay alguna diferencia de impuestos de $100, por ejemplo, no me los van a cobrar. No me cobran los impuestos y no me cobran la multa, que es lo que pasa con la zona franca. No pagamos impuestos en las declaraciones por lo general y siempre nos cobraban una multa de $500 por cualquier error, ¿verdad? Con el 236.25. Ya ahora eso cambiaría. Todo error en un DUA que sea menor a $100, igual o menor a $100, incluido entonces que no tenga error, ¿verdad? No paga multa. Entonces, bueno, creo que en la zona franca vamos a estar muy aliviados de que ya no vamos a tener que estar pagando esos $500 que siempre nos cobran por equivocarnos en un número, ¿verdad? Y este es el que les decía de mercancías faltantes y sobrantes, que si bien viene a ajustarse a lo que nos dice el Recauca, me baja el plazo a 15 días, me sube la mercancía a granel a un 5%, me hace estas dos situaciones que no me hacía el Recauca y que me vienen a afectar. Me eliminan una causal para justificar. Entonces me dice que ya yo no puedo justificar que hubo un error en el manifiesto de carga. ¿Cuántas veces hay un error en el BL? Es súper común y ahora me dicen que yo no puedo justificar un sobrante, es decir, que vienen más mercancías porque el BL viene mal. A mí eso me parece que lo único que busca es que todas esas mercancías no podamos justificarlas, ¿verdad? Y me parece que si actualmente puedo que me hagan una reforma en perjuicio, no tiene sentido. Claro, claro, dime. De hecho, más bien es, bueno, en mi caso particular, yo no sé si te acuerdas de unos casos que nosotros tuvimos en vidas anteriores, pero Sí, en mi caso particular, es la causal número 1 de, estoy digamos, de de acuerdo. sobrantes y faltantes. Es el número 1, el error en, digamos, ya sea del shipper o incluso de la propia naviera en digitar mal los bultos en el documento, ¿verdad? En el BL. Y Completamente de acuerdo. antes, bueno, era un proceso súper extenso porque incluso nos pedían que había que pasar por no sé, como por el consulado y demás para que la documentación Apostillar, pudiera claro. apostillar y demás, y era, bueno, un trámite terrible. Ahora con eso, imagínate qué preocupante, ¿verdad? Y ahora con 15 días hábiles, ¿verdad? Ya no con el mes que teníamos. No, y si no es una causal, Ese, no sé cómo se haría. Qué difícil. básicamente me va a caer en abandono, va a caer a favor del Wow. fisco, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que yo no le pueda decir? Y eso afecta al importador, y el importador no es el que se equivocó. A mí, esa sí la hemos tratado de pelear bastante Uy, de las sí. diferentes cámaras privadas, porque es un sinsentido. Además, si ya yo pago multa, ya pago todo,
¿verdad? Me va a quedar ahí tras de feria un bodegaje altísimo, todo lo que dure, ¿cómo yo no voy a poder recuperar mi mercancía? Ahora, vea esta última. Mercancías de diferente naturaleza caerán en abandono. Ahora entonces también me viene a decir la aduana, si usted tiene en su BL 30 sillas y venía una mesa de más, para ellos eso es diferente naturaleza porque usted traía sillas y vino una mesa más, ni tan siquiera me dan la opción de justificar. Dice que una vez cae en abandono. No me va a decir que son reformas en perjuicio, que se les ve la mala fe de que simplemente están viendo de dónde agarran. ¿Cómo yo no voy a poder justificar algo que venga de más si el que se equivocó fue la naviera, por ejemplo? Sí, fatal. Lo hemos peleado bastante, esperemos, yo esperaría de verdad que no pase así como está, pero lamentablemente sí se ve un afán de recaudar por donde sea la aduana, ¿verdad? Porque al final eso queda a favor de ellos y lo subastan, ¿verdad? Pero entonces ya tener mucho más cuidado todavía y especialmente qué navieras utilizamos y demás, ¿verdad? Que al menos se puedan hacer responsables y demás, porque cada vez va a ser más difícil justificar sobrantes y faltantes. Si ya hoy por hoy es difícil, cada vez va a ser más difícil. Correcto. Muchas gracias. Con gusto. Sí, a mí me da una tristeza. Y ahorita van a ver algo que es todavía peor, ¿verdad? Porque ahora me dicen que si yo no justifico sobrantes y faltantes, es una causal de contrabando. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero, o sea, imagínense el absurdo de lo que hemos llegado. Me cambié el artículo de medios para recibir notificaciones, entonces, bueno, ya no tenemos el famoso casillero, por dicha, ¿verdad? Ya no tenemos el fax, ya no tenemos este montón de cosas que están obsoletas, honestamente, y aún así la aduana me notifica ahí y es una notificación válida. ¿Cada cuánto voy a revisar un casillero a la aduana? ¿Verdad? Bueno, aquí ya nos estamos actualizando, por dicha, y me dicen que el primer medio para recibir notificaciones va a ser un buzón electrónico que me va a asignar Hacienda. Entonces, bueno, cuando me lo van a asignar, ahí hay que ver, ¿verdad?, qué pasa. Ahí es sumamente importante mantengamos actualizada la información de medio para recibir notificaciones. Si yo puse a un empleado y ese empleado ya no trabaja para la empresa, inmediatamente cambiemos el medio para recibir notificaciones, porque todas las notificaciones que me hagan al medio que yo tengo inscrito con la Dirección General de Aduana van a ser válidas. Entonces, siempre recuerdo, revisemos, estemos actualizando. Yo sé que puede parecer tedioso, yo sé que tal vez es algo que ni en la operativa tenemos tan al día, ¿verdad? Ni tan presente, pero es importante. Ahorita con esta digitalización, con esta pandemia, la aduana todo lo notifica por correo. Tengamos los correos actualizados. Me dicen que si de casualidad usted llegó a las oficinas, lo pueden notificar ahí mismo también. Y si por alguno de esos medios ya del todo no se puede, van a hacer una publicación en la página del Ministerio de Hacienda. Sabemos que hoy por hoy la publicación la hacen en la Gaceta. Siempre es importante que estemos también revisando la Gaceta, que no vaya a ser que después nos abren un sancionatorio y no sabemos. Pero ahora va a ser por la página del Ministerio de Hacienda. Pues eso también le va a ahorrar recursos a la administración y entonces ahora siempre tengamos en el radar, metámonos a la página del Ministerio de Hacienda. Revisemos que no nos vayan a notificar ahí. Pero bueno, básicamente casi todo va a ser por correo, entonces sí tengámoslo muy presente. Y en el régimen sancionatorio, entiéndase todo lo que son delitos aduaneros, multas, suspensiones, todo ese tema. Ve, el cambio es radical, es increíble. Vamos a tener que volver a estudiar aduanas, digo yo, ¿verdad? Cuando con todo esto como se supone que va a quedar. Pero no les miento, muchos de las reformas propuestas son en beneficio de nosotros como administrados. Ya se eliminan muchas suspensiones. Eso es importante porque muchas veces yo como empresa prefiero pagar una multa a que me suspendan 5 días y yo no pueda trabajar, no tiene ningún sentido. Al final tampoco la administración está recaudando, entonces ¿de qué le sirve que yo no esté trabajando? ¿Verdad? Entonces, bueno, sí son bastante interesantes las modificaciones a las multas que hay. Y es el que les decía del contrabando, que es el que más me impacta. ¿Por qué? Yo entiendo que uno de los fines de la administración es el control aduanero y regular que no haya contrabando, y eso está perfecto. Pero donde nos estamos abusando es ya ahí donde no tiene sentido. Me dice que si yo no justifico sobrantes o faltantes,
Respecto de la cantidad declarada en el manifiesto, que son un sobrante, ¿verdad? Eso se puede considerar contrabando. En primer lugar, no tiene ni lógica que un faltante, y aquí me lo están diciendo, no justificar los faltantes, que un faltante literalmente no vino la mercancía por la que probablemente está pagando impuestos, hizo un anticipado, por ejemplo, y tras de feria me va a decir que eso es contrabando. O sea, eso en la racionalidad no tiene ni lógica. No vino la mercancía, ¿qué va a haber contrabando? Contrabando es ingresar mercancías que no estén con control aduanero. Bueno, imagínense. Ahí ya desde un punto de vista semántico no tiene ni lógica. Segundo, si yo tengo un sobrante y yo no lo justifico, pierdo la mercancía. Me hacen una multa por no justificar el sobrante al transportista. Y ahora la aduana se deja la mercancía y la puede subastar. Y tras de feria me va a decir que me pueden meter a la cárcel por contrabando. No, ahí ese sí es uno de los temas y también lo estuvimos peleando mucho de que cómo es posible con todas las afectaciones que ya existen, como les digo, dejarse la mercancía, subastarla, multas y demás, me digan que me puedan meter a la cárcel por contrabando. Me parece que eso es muy discrecional de la administración y puede traer muchas consecuencias negativas a los importadores. Y como le digo, en un sobrante y un faltante hay cualquier cantidad de personas involucradas y al final el más afectado es el importador que perdió la mercancía por la que pagó. También, y esto es súper importante, me dicen que puede ser contrabando no acreditar, que era lo que hablábamos con el cierre de negocio, no acreditar con mis documentos de respaldo que yo interné mercancías en el territorio nacional con los procedimientos adecuados. Entonces me dice, a mí llega y me piden un DUA y yo no lo tengo, me pueden condenar por contrabando, bueno, iniciar el proceso al menos, por contrabando. Si a mí yo hice una venta local como zona franca y no hice los DUAs de ventas locales, me pueden iniciar un proceso de contrabando. Me parece que son sanciones demasiado lesivas. Imagínense, vea, dice que puedo tener de 3 a 5 años de cárcel y además una multa de 3 veces el monto del valor aduanero, cuando muchas veces no hay un afán, no hay una mala fe, como les digo, justificar un sobrante, que me metan a la cárcel de 3 a 5 años. Creo que se le está poniendo una mano muy pesada con esto del contrabando, ¿verdad? Y la última, si bien la puse, no es nueva, que es eludir o evadir totalmente el pago de impuestos. Eso es lo que conocemos hoy por hoy como defraudación fiscal. Lo que hicieron fue que eliminaron el delito de defraudación fiscal aduanera, nos los metieron como contrabando, le aumentaron la sanción, ¿verdad? De 3 a 5 años y le aumentaron la multa 4 veces los tributos dejados de percibir. Hay un trato diferenciado entre todo lo que es contrabando y lo que antes era defraudación fiscal y ahora se va a hacer contrabando. Pero hoy por hoy eso siempre se sanciona, nada más es que ahora va a estar metido aquí como contrabando. Las rebajas de multa cambian también bastante y bueno, eso sí es importante que las conozcamos porque ya al final si nosotros tenemos el derecho de hacer uso de una rebaja, siempre es importante, ¿verdad? Y esta primera es la que les decía, de que si yo voluntariamente rectifico, no me van a hacer una sanción. Qué interesante. ¿Por qué? Porque eso nos promueve que todos estemos en cumplimiento. Sabemos que hoy por hoy yo me equivoqué en un DUA, voluntariamente presento la rectificación, tengo una multa de $500, se supone, y yo puedo presentarlo voluntario y tenemos rebaja de hasta 80%. Ahora la aduana me dice, no le cobro multa. Entonces, siempre con buena fe, apenas tengamos un conocimiento de un error en un DUA, vamos a rectificar y ya sabemos que eso nos hace que no tengamos sanción. Esa me pareció también muy buena para nosotros los administrados y al final la administración también, porque pues todos vamos a estar en cumplimiento y al final eso es lo que se busca, ¿verdad? Aquí sí me dice, sí se las digitaron con las otras. Si usted está en una regularización y acepta el pago de multa y la paga, tenemos que pagarla. No está lo que tenemos ahora, que sí, lo acepto, pago impuestos, pero no pago multa y siempre tengo rebaja. Ya no, eso ya no va a existir. Aceptas multa, pagas impuestos, pagas multa si quieres tener rebaja de multa.
y me rebajan un 50%, pues bastante significativo. Y el de los aforos me lo cambiaron también. Si estoy en un aforo y me dicen, tenés que pagar impuestos, tenés que pagar la multa de una vez. Antes yo tenía una rebaja del 50% solo con pagar los impuestos. Y yo me esperaba a ver si en los 6 años que tenía la aduana me abría la multa, porque yo tenía el derecho a la rebaja. Ya no. Tengo que pagar la multa con los impuestos para tener la rebaja del 50%. Si usted solo pagó impuestos, el sancionatorio va a venir por el 100% de la multa, ya sea de $500 o con el 242. Entonces ya es importante saber que toda rebaja que yo quiera tener, la tengo que pagar de una vez la multa. Y también me dicen que son aquellos incumplimientos que no se sancionan, que no tienen un ajuste. El caso típico es que yo no cierro los viajes. Eso yo lo puedo tener con rebaja del 50% si pago antes de que me inicien el sancionatorio. Ahí pues nos vimos afectados porque la rebaja actual es de un 55, ahora me lo cambiaron a 50. Pero entonces siempre es importante que paguemos las multas. Por ejemplo, como les digo, el caso típico es el no cierre de los viajes. Cuando llega a la zona franca la mercancía, de una vez. No esperemos a que la aduana me abra el proceso. Si yo sé que no cerré en tiempo, paguemos de una vez y tenemos al menos un 50% de rebaja. Y muy en resumen de todo el cambio que hay, ¿verdad? Hay muchos incisos, por ejemplo, que antes eran suspensión de 2 días y ahora va a ser multa, que hay unos que del todo se eliminaron, ¿verdad? Entonces, como les digo, cuando pase la reforma, sí es importante sentarnos con la ley, leerla, para ver específicamente qué cambió, ¿verdad? Pero en términos generales, se eliminó la multa de $100, se eliminó la suspensión de 2 días, la de 5 días, la de 5 meses y la de 1 año. Eso es súper bueno porque al final, como les digo, muchas veces yo como empresa, está bien, yo sé que yo incumplí, ¿verdad? Por lo general las empresas no incumplimos adrede, sino algún descuido, una situación que no se previó, ¿verdad? Y que a mí me digan que me van a cerrar 5 días, no lo podemos manejar, ¿verdad? Entonces, la administración por dicha también ha escuchado las propuestas que se les han planteado por parte de las empresas, de los sectores privados, y definitivamente se ve con esta reforma que se está buscando el recaudar. ¿De qué me sirve a mí tener a una empresa suspendida 2 días? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, se creó una multa de $4,000. Eso sí, ahora sí tenemos una multa carísima que antes no teníamos. Antes lo más caro eran $1,000, ¿verdad? Ahora me pueden sancionar hasta por $4,000, pero bueno, yo prefiero $4,000 a que me cierren 5 días al final, ¿verdad? Entonces, solamente quedarían multas, básicamente la de $500, que les comento, esta de $500 quedaron como 6, 7 incisos. Ahorita tenemos como 30 incisos, ¿verdad? Entonces, bueno, también es importante que no son ahora todas las actuaciones prácticamente las que se van a sancionar, sino específicamente muy poquitas que, como les digo, es importante que las veamos específicamente cuando salga la reforma. Pero básicamente quedan multas de $500, multas de $1,000, de $4,000, y la única suspensión que sí queda es la suspensión de 1 mes, que son como para casos ya muy graves, por ejemplo, agentes aduaneros que no cumplan con el mandato y ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo no doy información, si a mí como auxiliar la administración me pide información y yo no se la doy, me pueden suspender 1 mes. Entonces, bueno, que fue la única suspensión que quedó, bastante fuerte, 1 mes, para 4 casos muy específicos. Entonces es importante también que los veamos para que no incurramos en eso, ¿verdad? En la medida en que estemos al día, no vamos a incurrir en incumplimientos. Y esto sí es beneficioso. ¿Se acuerdan que hoy por hoy tenemos el 242, que es toda diferencia de impuestos mayor a $500? 2 veces los tributos dejados de percibir, una multa, ¿verdad? Ahora nos lo subieron a $1,000, digamos, la diferencia de impuestos. Entonces, básicamente nos queda así. Las sanciones, para que las entendamos bonitas. Yo tengo una diferencia de impuestos de 0 a 100, no hay multa. De 101 a 1,000, bueno, no, a 999, con $500, 236, ¿verdad? Como el que conocemos hoy.
y a partir de 1,000, mi diferencia de impuesto ya es con el 242, 2 veces los tributos dejados de percibir. Entonces, bueno, creo que en resumen nos vemos más beneficiados de lo que nos vemos afectados con respecto a todo lo que es régimen sancionatorio y multas, y definitivamente hay que ver al final qué sale, ¿verdad? Porque sí estuve escuchando que a muchos sectores no les gustó que ahora más bien fueran más suaves, pero bueno, ahí hay que ver también pues los objetivos que alcanza la administración de recaudación y demás, ¿verdad? Y por último, básicamente son como requisitos que antes existían que se piensan derogar, y es, por ejemplo, que con el DUA de importación ya yo no tengo que traer la declaración de exportación del país de origen. Eso es bastante bueno. Como les dije, se deroga el delito de defraudación fiscal, pero es que ahora me lo meten como una causal de contrabando. Se disuelve el OMBA, es interesante, ya no va a existir el órgano de valor, sino que todas las cosas que hacía el OMBA se va a dividir entre estadística y registro y entre fiscalización. Entonces, bueno, ahí más que operativo de la aduana, pero también es importante que lo sepamos. Se elimina el registro de importadores habituales. Es muy importante para nosotros, empresas de zona franca, se quita el requisito de que yo tengo que firmar al dorso de las facturas y hacer la declaración jurada por parte del representante legal. Sabemos que, bueno, muchas veces nuestras casas matrices están en el extranjero, el representante legal está en el extranjero, y tener que estar buscando las firmas de las facturas de importación son bastante complejas, ¿verdad? Muchos sectores hemos estado hablando con la administración de ese requisito y al menos nos escucharon y se está proponiendo derogarse. Vamos a ver al final si logra pasar, ¿verdad? Pero eso nos ayudaría muchísimo a agilizar nuestra operativa. Eso sería básicamente. No sé si a alguno le surge una duda, algún comentario que quiera hacer de alguna experiencia o demás que haya tenido, ¿verdad? Sobre estos temas, también es bienvenido. Y al final yo con lo que les quiero cerrar es eso, estemos atentos básicamente porque vienen más cambios, ¿verdad? Si creemos que 2021 ha sido difícil, creo que 2022 va a ser de estar actualizándonos, ¿verdad? Porque es cómo vamos a aplicar todas estas nuevas cosas, ¿verdad? Estas nuevas regulaciones, y es importante siempre que estemos actualizados. Y como les digo, les repito, les recomiendo revisar Cauca y Recauca porque es lo que ahorita nos está rigiendo, ¿verdad?